¿Gusta el valle, José? Sí, sí, me encanta. He vivido toda mi niñez, he vivido acá. La enseñanza que dejaron nuestros abuelos, ¿cierto? Vecinos del sector. Es otro tipo de vida, el rural con el urbano. Acá tienes más libertad. Bueno, después de venir a conocer los túmulos acá con el vecino José, ahora vamos camino a conocer la aldea habitacional prehispánica, el Pucará San Lorenzo. Aprender también por qué, enseñarle por qué la sal está así en la roca, y no sé, pescar esa piedra y colocarle arriba de otra, una grande, así, ya ustedes saben por qué la sal y aprender un poquito, ¿no? Y antiguamente se sacaba la sal del cerro. Ahora nos vamos camino al Pucará, que es un lugar que queremos rescatar, que se está usando como vertedero y también se está usando para sacar tierra del cerro. No se están dando cuenta de las personas que sacan la tierra de ahí que el gran daño que están causando, porque a metros de ellos arriba ya están las piedras coloniales, ¿cierto? Ya están empezando a caer restos arqueológicos, un poquito unos huesitos hay por ahí de las momias. Vamos a mostrar ahí en el lugar qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Para hermosear un poco el lugar. Para hermosear y resguardar. Y resguardarlo, que lo más importante es resguardar el sector. Y vamos hacia el camino del Pucará San Lorenzo. ¿Llega? ¿O más adelante? Ya. Quedamos en pana de batería, que era la luz se prendía. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, ahora sí nos dirigimos al Pucará San Lorenzo. Solucionamos el problema. Seguimos nuestro destino. Nos vamos al Pucará San Lorenzo. El vecino José. Arriba viene un chico bajando. Apareció un niño ahí. Llegamos acá, José. Sí, Al Pucará. este es el camino del Pucará, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Mira, acá hay un problema grave, ¿cierto? Donde acá hay un espacio que se está usando como vertedero y a la vez también la están usando para sacar tierra, ¿cierto? Para relleno agrícola. Y está mal eso por una sola situación, que nosotros estamos acá en zona arqueológica. Entonces cada vez, este hoyo era pequeño, primero empezaron algunos sacando un poco de tierra y cada vez se ha ido agrandando todos los años. Entonces, como ven un espacio acá que está quedando, la gente viene y como ustedes ven, botan los desperdicios agrícolas. Y a la vez también se están desprendiendo, han caído momias y restos arqueológicos. Entonces es un gran daño que se le está haciendo al sector que está cerca del Pucará. Claro, todo este circuito, todo este trayecto es un trayecto patrimonial que tiene las Maitas, prehistórico, o sea, muy importante. Es muy importante, es muy importante. Y también está dentro de lo que nosotros queremos hacer del proyecto. También estuvo dentro del proyecto de la cooperativa arreglar este lugar. Y lo más importante es que nosotros tenemos el Centro Cultural Las Pascanas en el sector y los muchachos también nos van a ayudar. Entonces queremos hacer un cierre y queremos hacer como una zona de aparcamiento turístico, donde la gente puede venir, descansar un momento y también colocar una mesa interpretativa, donde puede venir la gente
no sé, los que hacen trekking, los que vienen, turistas que vienen a caminar, ¿cierto? Sentarse un rato, pueden tomarse su bebida. Eso es lo que queremos hacer acá. Un punto de hidratación también, ¿cierto? Un buen punto donde también podemos colocar señalética, podemos colocar mapas del lugar, un poquito de historia también, lo que es el Pucará. Eso es lo que queremos hacer acá, es rescatar este lugar, ya que no sea un vertedero, ¿cierto? Sino que sea un lugar donde la gente, la turista pueda venir, ¿cierto? No solamente turistas de otros países, sino también la gente de Arica, puede venir la gente de Arica, ¿cierto? Como un domingo a pasear, a visitar con los niños. Es un lugar muy hermoso, miren, si nosotros giramos, empezamos a girar, tenemos acá los pinos, son unos pinos gigantes, tienen muchos años. Por este lado tenemos vertedero, un microvertedero que se está formando y a lo cual la idea central es también que eso no suceda. Y al frente, en el canal, también tenemos microvertederos. El principal canal que hay en la Zapa, el agua. Canal, claro, del Lauca, que es administrado por Conca, ¿ya? Entonces, igual como, mira, si vemos, igual hay las limpiezas que le hacen, se quedan toda la basura a un lado. A los costados. A los costados, entonces también no se ve bien, se puede comunicar con ellos para trabajar en conjunto, ¿ya? Ahora, vuelvo a repetir, no podemos hundirnos en el problema, que está la basura, ya está, los microvertederos están. No podemos hundirnos en el problema, siempre hay que buscar ya pensar en la solución, cuál es la solución y pensar una solución en conjunto, ¿cierto? Para sacar el problema. Para sacar el problema adelante, porque si nos hundimos en el problema, mira la basura está ahí, ya no vamos a llegar a nada. Y va a seguir ahí la basura. Y va a seguir ahí la basura, entonces ya, ¿cuál es la solución? La solución es esta, no miremos hacia atrás, mirar hacia adelante, ¿no? La vista que tiene el Pucará. Genial. Sí, sin pensar que antes ellos iban a poder ver el Morro de Arica. Caramones aquí, hay unos choclos, maíces, ¿ya? Entonces esa masa servía para como cemento, como un tipo de cemento para filmar. Y acá tenemos otra técnica que es como que le colocan totoras entre medio, ¿ya? Y también afirmaba esto la pista. El Valle de Azapa tiene una de las mayores poblaciones rurales en la región de Arica-Parinacota, pero no es autónoma ni administrativa ni políticamente, depende de la comuna de Arica. Necesitamos personas que sepan que las necesidades que tiene el valle, ¿ya? Y poder así repartir, como se dice bien, la torta de los sectores donde que realmente tratar de solucionar los problemas que tenemos, pero como valle, como comuna, no estar dependiendo de decisiones de personas que no están en el valle, que no conocen en forma física los problemas que hay, ¿entiendes?
Entonces es importante que Azapa sea comuna, ¿no? Y tratar de tener una buena administración, ¿no? Aquí es lo que todo sector que cuando pasa a ser comuna necesita. Resguardando siempre lo rural, porque ojo, no significa que queramos que Azapa sea una ciudad o se urbanice más, sino que podamos entregar ahí un mejor bienestar a la misma comunidad residente y trabajadora del valle. Claro. Pero manteniendo lo rural siempre. Oye, ¿y ese gorro del picador de orquesta? ¿Este gorrito? Sí, bueno, este gorro me lo regaló un músico de la banda Espectacular Pagador de Bolivia. De Bolivia. Sí, que ellos vienen para los carnavales. Lo que pasa es que yo pertenezco a la Morenada de Azapa. Ya aquí es una Morenada de Azapa es una asociación no una asociación, somos una fraternidad de baile. Club deportivo nos inculcaron bien los viejos nos inculcaron que había que mantenerlo a través del tiempo y eso lo hemos ido haciendo. Ahora, claro, que estamos en otro objetivo, ¿cierto? Que queremos primero, antes de seguir con el club deportivo y los niños también, queremos tener un lugar fijo donde podemos hacer las recreaciones deportivas. Y ahora ya lo tenemos, pues, entonces tenemos que volver a retomar eso. Bueno, y acá estamos en el sector de los túmulos. Sí, ya acá llegamos al sector, ¿cierto?, de los túmulos. A simple vista ya vemos las piedras, ¿cierto?, que se sacaban de ahí, eso fue en el tiempo de la colonia. Por eso le llamaban piedras coloniales. Acá estamos arriba del sector que ahora vamos a mostrar, que estamos arriba del sector donde está sacando la tierra. Estas piedras, ¿cierto?, son del tiempo de la colonia, que fueron talladas. El tallador, creo que en ese tiempo se pasaba de picada mal, se podía quebrar y las dejaban ahí y empezaban a hacer otras. Tenía que hacerse muy bien para que no quedara mal. Se tallaba de dar forma redonda para ir moliendo la aceituna y caña de azúcar. Esto hay más vestigios arqueológicos. Túmulos acá, ¿no? Hay túmulos, ¿cierto? Entonces, lo importante es rescatar este lugar. Si rescatamos este lugar, estas piedras no se van a caer, ¿ya? Y también vamos a seguir resguardando lo que es el cementerio indígena y las partes de acá del sector. La idea es conectar, como ya lo vemos, estamos acá, queríamos conectar, está el Pucará, ¿cierto? Estamos acá las piedras coloniales, y estuvimos en la otra, si se ve allá el cerro que está allá, que también es el cementerio indígena. Había una historia que siempre decían que en el callejón del cruce de las Maitas alguien te perseguía por detrás de los chañares y decía que tú cuando te venías ahí caminando, te bajaban de la micro o los que venían, los estudiantes cuando eran grandes, siempre contaba historia que lo perseguían alguien por detrás de los chañares, que había una persona detrás de los chañares, siempre perseguían, ¿no? Mi hermano antes igual se venía en la micro y cuando yo empecé a ir al liceo, claro, se siente que alguien te persigue, tú estás caminando y como que alguien está caminando junto con un poquito más atrás contigo y ya se sonan los chañales, pero tú no veis quién está al otro lado. Claro. Y da un miedo, por eso empezáis a caminar rápido. Pero después te das cuenta que no hay una persona, que son los ratones. ¿Cachai? Que son porque ahí habían ratones, o sea, eran ratones. Entonces, claro, pero la gente contaba y los adultos te contaban para meterte en miedo que no, que habían bueno, al final dice que todo tiene una explicación.
Todo tiene una explicación, claro. Todo tiene una explicación, pero antes como no había luz, era todo oscuro, entonces era una persona. Acá estamos, ¿cierto? En presencia acá de los olivos, de los pocos que están quedando acá en Azapa. Si bien ahora se ve a simple vista que este año puede ser de una buena producción, el olivo a veces es intermitente. Así un año te da harta aceituna y también otro año puedes sacar lo mínimo. Entonces va descansando el olivo cada año, te da año por medio, te da bien. ¿Ya? Como les iba contando, hay que hacer algo, es importante resguardar el olivo, ¿ya? Es importante resguardar su identidad, sobre todo la que tiene una denominación de origen. Para tener un árbol así y que tenga aceituna de calidad, cuesta harto. Los olivos hay que podarlos, ¿cierto? Hay que podarlos, hay que abonarlos, hay que guanearlos. Hay que mulear la poza cada cierto tiempo, cada un mes y medio. ¿Ya? Esta es la aceituna sapeña. Esta es la aceituna sapeña. Ya está entrando en maduración. Si lo vemos acá, mira, los olivos que están más cargados, que tienen más aceituna, les cuesta madurar. La aceituna verde. Claro, los olivos que cargan mucho les cuesta siempre madurar y cuesta que tome un buen calibre. Entonces este ya es como tercera, aceituna tercera. Entonces de igual manera ellos tienen que remarlo para que no los pillen en el tiempo, la aceituna hay que sacarla. Porque si no la saca, el olivo se retrasa en su proceso de floración. Entonces hay que sacarla y llega al proceso de floración más débil de lo que es. No llega con brazos nuevos y todo eso, entonces tienen que podarlo, hay que seguir podando los olivos y sacar la aceituna que es a tiempo. Claro, esta aceituna puede esperar, este olivo lo pueden dejar a más tardar ya hasta fines de junio, quincena de julio. Pero ya hay aceituna, los olivos que tienen un poco menos aceituna ya alcanzan rápidamente la maduración, tienen más capacidad de madurar más rápido y de hacer crecer su fruto. Entonces, como vemos acá, la aceituna ya está tomando su color de maduro. Pero ojo que esta aceituna, si nosotros la echamos a salmuera, al día siguiente o a los 2 días está verde, se vuelve verde. ¿Por qué? Porque por dentro todavía no está madura, solamente está tomando un color de maduración, pero por fuera, no por dentro. Entonces tú los echas a la salmuera y empieza a brotar su color original que es verde. Pero imagínate, la aceituna no es un retorno rápido, porque mira, desde ahora, saquen la cuenta, desde agosto hasta ahora recién tiene este porte y recién está madurando, ¿ya? Desde que empezó a florearla a fines de agosto, empezó a florear el olivo, recién está agarrando madurez para sacarla. Entonces tenéis agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ya estamos en 8 meses. ¿Ya? Tenemos 8 meses. Ya están esperando 8 meses, recién para cosecharla. Y esta cosecha es verde. Ahora, si queremos cosecharla madura, negra, porque que tome así una madurez, esta es la idea que tiene que llegar, ¿ya? Para que llegue la aceituna a que esté completamente negra y madura, ya por lo menos es a fines de mayo y la quincena de junio tenemos una buena aceituna madura. Hay que valorar esto y ojalá que se pueda hacer algo, sobre todo por el sector olivícola, por los pocos que quedan, por los pocos agricultores del olivo que quedan. Tiene pasto abajo, seguramente esto lo van a limpiar antes de empezar a raimar, porque el pasto te quita aceituna. A veces sin querer tú colocas la escalera o estás raimando, a veces cae aceituna al suelo y esa igual se recoge, ¿ya? Pero si es que hay pasto no las ves donde está y las pisa y se revienta y se pierde alta cantidad de aceituna. Imagínense, son 20 raimadores en cada olivo y en cada olivo se te caen 10 kilos y va sumando, ¿entiendes? Entonces todo eso ahí tiene su trabajo de limpieza y todo es tiempo. Peste negra. La famosa peste. ¿Ves? Que la produce el chanchito blanco.
Peste negra. Sí. Afecta al fruto, afecta a la flor, afecta al crecimiento del fruto. Y cada vez se hace más fuerte esto. Cada vez se hace más fuerte. Entonces el agricultor, el olivícola, tiene que estar preocupado de esto, tiene que podarlos, lavar los olivos, para que no le entre la peste, porque si este olivo tiene peste y el de al lado también empieza a contagiarse. Y esto es pérdida. Está la aceituna machacada, ¿cierto? La machacada, como le dije, es verde, pero ya no tiene que estar botando un poquito la leche, ¿ya? Esta está buena, ¿ves? Para machacarla. Esta, como le digo, se pone en una piedra batán, ¿cierto? Por eso le llaman aceituna machacada. Se muele, ¿cierto? Se desagua durante 5 días. Y cuando ya uno la prueba y no tiene casi el amargo, se le aplica sal y se le aplica un poquito de vinagre blanco y ya y ahí uno ya le va dando el gusto en la sal que uno quiere. Antiguamente nosotros preparábamos la sal con una papa, ¿no? Entonces había que revolver la sal y meterle una papa adentro hasta que la papa flote. Cuando la papa flota, ya ahí está como el grado justo de la sal. Antiguamente la hacíamos así nomás, ese es el grado que nosotros teníamos. Bueno, mientras vamos disolviendo la sal en balde y le colocamos la papa. Cuando la papa flota, ya está el grado punto ya para la aceituna. También está la aceituna negra, está la aceituna quemada, que es la negra o la verde, que la coman con soda cáustica, que le llaman para el sur se come harto, que es la sin amargo, que le llaman, pero esa es quemada con soda cáustica. Y la aceituna natural, ¿cierto? Que la sacamos, esta la negra, cuando ya están maduras, y se preparan con salmuera. Y otros aditivos que se le puede echar también un poquito de calcio para que tenga una buena post cosecha que dure harto. Pero más el ingrediente principal es la sal. Y un poco de vinagre también. Como todos los días va a tener esa presión la aceituna, empieza a botar el aceite y el jugo, porque la sal ya la va cociendo por dentro también. Y ese aceite va a la piedra batán con un hoyito y cae y lo pueden guardar, pues también puede servir para algo. Y va bajando el saquillo, se va presionando, por eso le llama aceituna prensada. No la empuja, solo no va bajando. A la vez que va botando el jugo, se va aplastando la aceituna y va ingresando la sal. Con el vecino José, ya despidiéndonos de este programa por el canal de YouTube Pascana TV. Conocimos el Pucará San Lorenzo, conocimos los túmulos, las piedras coloniales, conocimos la nueva población que se está haciendo, la comité de vivienda, conocimos el proceso distinto de las aceitunas. Les contamos un poco. Así que ahí estaremos informando un poco más sobre las maitas en otros videos también y también sobre el Valle de Azapa. Muchas gracias, José. Un gusto.